publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro de las aventuras de Sammy de Roxana Valdivieso. Mi nombre es Fiorella Bravo, yo soy editora de Penguin Random House Perú. Y bueno, y para nosotros es un placer enorme presentar el primer libro ilustrado infantil de una de las cantautoras peruanas más queridas, más recordadas que han pasado pues por la historia musical de nuestro país. Roxana es una persona que ha tenido una carrera muy fructífera, ha tenido una carrera que nos ha dejado grandes recuerdos desde los años 80, 90, y que en esta ocasión se ha entregado a su segunda pasión, que es la ilustración. Entonces, este libro nos trae muchísimas alegrías porque ha podido ella explorar ese lado del dibujo, del color, de las líneas y de las formas, y lo ha hecho a través de una historia muy enriquecedora, una historia de una pequeña vizcacha que se enfrenta a diversas aventuras y que dentro de esas aventuras tiene un aprendizaje de valor, un aprendizaje de ser siempre el más valiente, el que se entrega y que de alguna manera quiere ser muy útil a los demás y rescatar al resto de personas que le importen, ¿no? O animalitos que le importen. Este libro es una hermosa edición en tapa dura y ya, bueno, ya lo tenemos disponible en las librerías, y el día de hoy lo vamos a conversar un poco sobre, no solo sobre el libro, sino sobre la técnica que se ha utilizado para hacer las ilustraciones y, bueno, un poco sobre también cuál ha sido el proceso de creación del libro. Para eso nos acompaña, bueno, además de Roxana, nos acompañan dos personas muy importantes, dos periodistas, dos críticos literarios que nos van a enriquecer con sus opiniones. Pero para empezar, tenemos a Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Estoy contentísima, imagínate, emocionada. Ya no me sale ni la voz. Esta es mi primera presentación del libro de mi vida, o sea que nada significa. Estoy nerviosa. No, tranquila, todo irá muy bien. Bueno, nos acompaña Roxana Valdivieso, que es la autora del libro. También nos acompaña Raúl Tola, que es un reconocido periodista. Y no sé si está ahí. Ahí está Raúl. Sí. Y también nos acompaña Fieta Yarque, que también es periodista y es crítica de arte, si no me equivoco. Así es que bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos este tiempo para poder conversar sobre el libro de Roxana. Empecemos un poco contigo, Roxana. Cuéntanos un poco cómo te sientes, cómo has vivido este proceso de hacer este libro infantil. Bueno, que ha sido un proceso maravilloso, algo que no esperaba, y eso contribuye a que sea más maravilloso todavía en este momento de mi vida, ¿no? Yo empecé Sammy cuando tenía 62 años, en un momento en que me planteaba, bueno, y ahora, ¿no? Ahora mis hijos, yo los tuve ya grandes, o sea que recién se fueron a la universidad, se fueron a vivir su vida. Y yo dije, ¿y ahora qué hago a esta edad? Ya cantar no era lo que me llamaba, y de pronto empecé a hacer trabajos manuales, y así poco a poco, y por seguir mi instinto, mis ganas de hacer algo, y sobre todo de vivir intensamente, de no quedarme en la rutina y te das cuenta, la vida social, o no. Yo quería hacer algo más. Y de ahí salió este libro, que me hace muy feliz. Sí, y ha sido todo un proceso y un aprendizaje que me has permitido acompañarte en ese proceso, lo cual te agradezco.
Y creo que hemos obtenido una historia muy rica, una historia que está muy en la línea de lo que ahorita nos preocupa a todos, que es el tema de la conservación del ambiente y la conservación de las especies. Quiero presentar a Fieta Yarque, que nos está acompañando el día de hoy. Y Fieta, un placer conocerte, muchas gracias por estar aquí. Quería un poco preguntarte qué te ha parecido el libro de Roxana, ya lo debes haber leído. Cuéntanos un poco, por favor. Hola Fiorella, Roxana, Raúl, gracias por invitarme. Mira, la verdad es que me ha sorprendido, porque para empezar, yo nunca he visto una vizcacha, ¿no? Por supuesto que conocía el nombre de esta argentina, pero no tenía ninguna imagen de su aspecto. Y los dibujos de Roxana Valdivieso me han llevado directamente de ese vacío de cuadro a una imagen de fábula, ¿no? ¿Qué le voy a decir a los lectores y futuros lectores de Sami, sino que se van a enamorar de estos animalitos que parecen unos conejos redonditos, de ojos dormilones, y algo de los canguros, ¿no? Que son siempre simpáticos, capaces de dar saltos asombrosos entre las rocas escarpadas de las montañas, ¿no? Entonces yo, no sé, me gustaría continuar este comentario diciendo que para mí la imagen en el libro de Las aventuras de Sami y las ilustraciones realizadas por la propia autora, creo que son el alma de la historia, ¿no? Es decir que al menos yo no sería capaz de meterme del todo en el relato si no me sorprendiera y deleitara cada vez que aparece una de las ilustraciones. Y viceversa, porque al verlas quiero saber qué sucede en cada una de las escenas, ¿no? Son unas acuarelas llenas de pequeños detalles y cuidadosamente pensados, realizados, ¿no? Desde las ropas de Sami, sus padres, ¿no? Con vivos diseños andinos. La mamá es tejedora y aparece con su telar. El papá lee un cómico periódico con figuritas en vez de letras, ¿no? Hasta las plantas y paisajes que atraviesan, ¿no? Y yo creo que es como una canción en la que la música y la letra deben alcanzar cierto mágico equilibrio para lograr una perfecta unidad. Y eso lo conoce muy bien Roxana, claro, que ha dedicado muchos años a la música, ¿no? Y las aventuras de Sami me recordaron de inmediato al personaje de Peter Rabbit, ¿no? De Beatriz Potter, un clásico del género, ¿no? Este libro que es de un conejito blanco, travieso, desobediente, desordenado, con su eterno saquito azul. Solo que, claro, Peter es un conejo inglés y sus aventuras transcurren en un jardín y un huerto. Y Sami es una vizcachita andina y tiene un territorio inmenso, lleno de otros animales para desarrollar su historia. Yo tengo la tentación de decir sus historias, porque si bien este es el estreno de Roxana Valdivieso en el relato infantil, Sami tiene el potencial de ser el inicio de una serie de cuentos. Así es. No solo en torno a su protagonista, ¿no? Sino también a un paisaje lleno de retos y belleza, así como la posibilidad de dar a conocer a otras especies andinas tan poco conocidas como las vizcachas o como el suri, el ave en peligro de extinción que encuentra en su escapada. Porque, bueno, yo pienso que en literatura, en todo tipo de literatura, lo principal es crear un mundo, ¿no? Y la pequeña familia de Sami ya nos ha abierto sus puertas, ¿no? Y no solo las de su curiosa casita, porque yo creo que es importante abrir las puertas de la imaginación a los niños y las niñas, especialmente a través de las palabras y las imágenes, porque la primera relación con la literatura entra por los oídos, con los cuentos que nos leen, quizá al ir a dormir, ¿no? Repito, yo creo que a la literatura se accede con mayor facilidad a través de las historias fantásticas que escuchamos y nos emocionan. Posiblemente mucho más que a través de una película, que es lo que normalmente recurrimos ahora para dar a los niños desde muy chiquitos, ¿no? Tal vez porque quien cuenta un cuento a un niño crea en ese momento una burbuja, ¿no? Una relación sensible entre la voz de quien lee y el entendimiento, ¿no? De una mente fresca y ávida que se siente seducida por la historia, ¿no? A mí me contaba mi papá muchas noches un cuento para ir a dormir
pero no lo terminaba, me dejaba en suspenso para continuarlo la noche siguiente y yo, entre impaciente y emocionada, me dormía pensando en cómo continuaría y con unas ganas locas de leerlo por mi cuenta, ¿no? Cuantas veces quisiera. Es decir, con ganas de aprender a leer libros. O sea, que yo creo que no hay mejores sueños que los que empiezan con la cabeza perdida en fantasías, ¿no? Bueno, no sé, yo diría que esta es una historia pues para niños y niñas a partir de 4 años, ¿no? Con una trama simple, con dosis de humor y de suspense, pero con conflictos esenciales adecuados para esa edad, ¿no? La desobediencia a los padres y las ganas de aventura, las pequeñas mentiras que uno mismo se cree, las instintivas reacciones ante el peligro y esas valentías que salen desde algún lugar inesperado, y con el germen de ir creando en las pequeñas mentes de quienes lo lean cierta conciencia de defensa del medio ambiente, ¿no? Para asumir ese tipo de compromiso hace falta conocimiento, y Las aventuras de Sammy es una perfecta semilla para despertar esa sensibilidad. Por eso quiero dar la bienvenida a Roxana Valdivieso a la segunda parte de su vida creativa como ilustradora y escritora, después de su exitosa carrera dedicada a la música. Y quiero darle gracias por darle vida a Sammy y por abrirnos las páginas de su mundo tan fantástico y tan real. Gracias. Fantástico, Fieta. Gracias, sí. Sí, puedo, ahí, no sé. Sí, por favor, Roxana. Qué bonito lo que has dicho, Fieta, me emociona, lo dices todo, y además yo quisiera hablar tan bonito como tú. Creo que yo me siento como a salvo cuando estoy escribiendo y cuando estoy dibujando, y no soy tan buena más bien con las palabras, me voy por allá, pero lo has resumido, al menos lo que yo llevaba en mi corazón lo has resumido perfectamente. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, estamos aquí para celebrar tu libro. Así es. Bueno, ahora damos pase a Raúl Tola, que es un periodista también bastante reconocido en nuestro medio, escritor, y bueno, probablemente con esa experiencia que él también tiene en su relación con los libros, nos puedas comentar un poco, Raúl, qué te ha parecido el libro. Sí, Fiorella, muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a Roxana por invitarme a la presentación de su libro. Es un orgullo estar presentando Las aventuras de Sammy, que siento que es un libro que nos trae varias sorpresas. Quizá la primera sorpresa que yo quisiera comentar es la capacidad narrativa de Roxana Valdivieso. Ya lo ha dicho Fieta, ya lo ha dicho la propia Fiorella. A Roxana la conocimos como cantante en los años 80, en los años 90, y ahora lo conocemos como escritora. Es decir, como una persona capaz de urdir con palabras un relato, que en este caso es el relato del pequeño Sammy, de la familia Vizcacha, del zorrito rojo y de su padre, de Zurito, un relato que, como ha dicho Fieta, es autosuficiente, es decir, pertenece a un mundo que se sostiene a sí mismo, a una realidad paralela a la realidad real. Pero la sorpresa no es solo esa, sino que además, y esto es algo que yo he descubierto recién, Roxana fue estudiante de Bellas Artes, y por eso estos dibujos que acompañan al relato son tan sorprendentes, están tan logrados. Son unos dibujos, unas acuarelas con un trazo y unos colores enormemente expresivos, intensos, que yo creo que acompañan, complementan y potencian de una manera soberbia el relato de Sammy. Luego creo que es muy interesante el escenario y los personajes del relato, porque la historia de Sammy, la familia Vizcacha, el zorrito rojo y su padre, el pequeño Zurito, está ambientada en un escenario que nosotros conocemos, en el altiplano, entre los apus, el río, la laguna, en escenarios fáciles de reconocer para los peruanos. Y los personajes que he mencionado son personajes locales, son personajes nuestros, así como son personajes locales los grandes personajes de la historia de la literatura infantil, como el Patito Feo, los tres osos, el lobo, los tres cerditos en la tradición europea de los hermanos Grimm. Ha mencionado a Peter Rabbit, Fieta, y yo creo que eso es muy importante, porque con
la historia de Sami, no tenemos que irnos fuera de nuestro país, no tenemos que irnos a Europa, a los Estados Unidos, a los lugares en los que originalmente se producía la literatura infantil o juvenil que luego consumíamos los peruanos para conocer una historia infantil. No, la tenemos al alcance de la mano. Reconocemos estos lugares, reconocemos estos personajes, reconocemos estos paisajes. Y cuando yo leía el libro de Sami, no podía dejar de recordarme a mí mismo cuando era niño y leía justamente las historias infantiles que no se escribían en el Perú. Historias infantiles de libros normalmente españoles, que empleaban unos términos, unos personajes que a mí se me antojaban lejanos, remotos, difíciles de reconocer, pero que con libros como el de Roxana, creo que, digamos, está llenando una brecha de conocimiento en nuestro país que es importante. Y ahora que Fieta también hablaba de su papá leyéndole libros por la noche y dejándole los cuentos a la mitad para que la historia continuara al día siguiente, yo no podía dejar de pensar también en la experiencia que tengo desde que me hice padre, hace relativamente poco, leyéndole los libros a mis hijos, los libros todas las noches, ¿no? Porque mis hijos son peruanos y son españoles también. Su mamá es española, mi esposa es española, y vivimos ahora en Madrid, hemos vivido en el Perú. Así que ellos tienen esta doble nacionalidad, ¿no? Esta doble identidad, la identidad peruana y la identidad española también. Y yo siento que esa es una identidad que hemos potenciado gracias a la lectura. Mi hijo menor nunca ha estado en el Perú, nunca ha viajado al Perú, pero sabe perfectamente lo que es el Perú gracias a cuentos como Las aventuras de Sami, a los cuentos de los escritores de literatura infantil peruana que le han permitido a él conocer esa parte de su identidad que de otra forma le sería ajena, a diferencia de mi hija que vivió 1 año y medio cuando era muy pequeña en el Perú y a quien por supuesto también le encanta la literatura que se produce en nuestro país. Así que yo creo que ese es un trabajo muy importante, es un trabajo fundamental, el de producir literatura infantil o juvenil que, digamos, respete nuestros orígenes, que se base en nuestros orígenes y que le rinda homenaje a nuestros orígenes. Y siento que, por supuesto, otra de las sorpresas que me parece también muy importante en este libro es el poderoso mensaje ecologista al que ha hecho referencia también Fieta, para que los jóvenes, para que los niños comprendan que hay que cuidar nuestro ecosistema, que el equilibrio es delicadísimo y que si no cambiamos, nos preocupamos, tomamos conciencia, ese paraíso que es la Puna, o en general de un país tan diverso, tan complejo como el Perú, va a dejar de existir como lo conocemos, llevándose de paso a algunas de nuestras especies más emblemáticas y queridas. Por todo esto, yo quiero, por supuesto, celebrar las aventuras de Sami y redoblar las felicitaciones a Roxana por haber emprendido este nuevo giro en su carrera artística que yo también espero se multiplique con nuevas aventuras de Sami. Esperamos la segunda parte. Gracias, Raúl. ¿Qué puedo decir? Qué palabras tan generosas tienen todos. Estoy muy emocionada y no puedo creerlo. Es como el día que fui donde Jerónimo Pimentel, que es el director general de Penguin, eran 80 dibujos y con la historia escrita a lápiz por aquí, por allá, y le fascinó y ese mismo día salí casi contratada. Simplemente me dijeron, vente tal día de la semana para firmar y yo no me lo podía creer porque entendió eso que están diciendo ustedes y que les agradezco tanto que hayan captado esa necesidad que yo tuve y que me imagino que compartimos todos de tener a nuestros propios personajes. Es desde niños, esos que llevamos siempre en el corazón y que son nuestros referentes. Yo decía, qué lindo, la vizcacha, como decías tú, Fieta, es como un conejo gordo, adorable, apachurrable. Me gustaría que algún día hago el muñeco y vea al niño arrastrándolo por el suelo, abrazándolo. Sería un sueño hecho realidad para mí, su mantita peruana, los demás animalitos, y crear que el fondo de esto es, por supuesto, son los valores, es mostrar la travesura de los niños, que llamarlos a la fantasía, a la lectura
lectura, a desarrollar la imaginación, pero también a que sean conscientes de lo que decía Raúl, del grave peligro en el que está nuestra flora y nuestra fauna, y que estas especies en cualquier momento podrían desaparecer, y esto no es una exageración. No sé los números exactos para los demás animalitos, pero en el caso del suri, que es el caso que tratamos en las aventuras de Sami, solo quedan 350 suris en todo el territorio del Perú. Hay también en Chile y en Bolivia, pero también unas poblaciones mínimas, pero en el Perú es donde está en mayor riesgo. No puede ser, y encima ni siquiera los hemos conocido. O sea, va a desaparecer una especie maravillosa, son unas avestruces que todos pensamos que solamente hay en Australia, esto es otro tipo, estas son endémicas, ¿no?, de esta región, del altiplano, pero no sabíamos que las teníamos, ¿no? Solamente lo sabrán tal vez en las comunidades que están cerca, pero nosotros los demás peruanos de todo este inmenso país desconocíamos su presencia. Son aves que corren a casi 80 kilómetros por hora. 80, imagínense, con un plumaje maravilloso. En fin, no es posible que desaparezcan sin haber sido siquiera conocidas. ¿Cuántas otras habrán desaparecido? Entonces, yo les agradezco que pues hayan hablado con esos términos tan elogiosos que me emocionan, me conmueven, y bueno, espero que así como a ustedes les guste también a muchos niñitos sobre todo. Muchas gracias por esas palabras a los dos. Sí, gracias, Roxana. De hecho, eso es algo que tanto, bueno, que hemos conversado y que Fieta y Raúl rescatan, el tema del sentido que tiene el libro sobre el tema de conservación del medio ambiente. Como bien dices, hay dos personajes importantes en esta historia. Está Suri, está Sami, que es una vizcacha, y está Surito, que es un suri, ¿no? Y como tú dices, casi no conocemos de estas especies endémicas y que lamentablemente están desapareciendo. Esa importancia de resaltar a los animales nuestros, ¿no?, a nuestra fauna, a nuestra flora, dentro de la literatura infantil, es algo a lo cual nosotros como editorial tenemos una alta responsabilidad, porque sí, efectivamente es que mientras más visibles sean ese tipo de historias y estén más disponibles para los niños, pues es una manera también de motivar la educación, de la conservación en los niños, ¿no? Y eso es algo que hay que rescatar. Más adelante probablemente se pueda hacer algún tipo de libro similar, ¿no? Sí, Pietra, me te gustaría escuchamos. comentar una cosa, y es que en realidad es cierto, todos tenemos que tomar conciencia y conocer mucho mejor la fauna, la flora, en fin, todas las amenazas medioambientales que hay. Pero los niños son los más conscientes, y las nuevas generaciones, los niños y niñas que ya tienen como 8 o 10 años, son bien conscientes de eso, ¿ah? Yo creo que los colegios también los están más o menos informando, sí, pues, contándoles cómo es esto, pero yo creo que estas nuevas generaciones, y me refiero nuevitas, recién estrenadas, niños chiquitos, y ya, pues, de esas edades, todos son muy serios en su compromiso, y además emocionalmente están ligados a ese tipo de trabajo que son los que ellos, si es que nosotros no eliminamos antes las generaciones anteriores, espero que no, pero digamos que los niños están, no solo en el Perú, yo creo que internacionalmente son una generación mucho más consciente de los valores medioambientales y la conservación de los animales. Y un animal, realmente yo creo que ha sido un gran acierto, Roxana, elegir a la vizcacha, por lo que te decía, porque es adorable. Y no hay nada que vincule más a la gente que un animalito como este, y encima, pues, el dibujo que has hecho. Mira,
Yo, que he trabajado mucho en periodismo cultural, pues, suplementos culturales como en el diario El País, en Babelia, muchos años, llegaban muchos libros infantiles, ¿no? Publicados por todo tipo de editoriales. Y unos ilustradores fabulosos, algunos muy modernos. Entonces teníamos una compañera que tenía hijos chiquitos y se los llevaba a veces a su casa para que los vean. Y a los niños, ¿qué quieres? Les gustaban más los dibujos un poco como los de Roxana, más conservadores, no tan vanguardistas ni nada. Esos lo miraban, pero no les gustaba tanto. Yo creo que has acertado. Mira, yo que trabajo en temas de arte contemporáneo y me gustan y me encantan los ilustradores, pero los niños se van a vincular más a tu dibujo, ¿no? Emocionalmente, y eso es importante para todo lo que estamos diciendo, creo yo, ¿sabes? Entonces, es importante el estilo que has conseguido y el nivel de detalle también de la casita, muy gracioso, pues es como se ve una ilustración, ¿no? Como tiene ordenadas ahí sus cosas, en fin, ya lo verán los lectores y lectoras cuando tengan en sus manos ese libro, es como para quedarse mirando un buen rato, pues, las ilustraciones, ¿no? Pero es que ahí es muy bonito lo que dices tú, Fieta, porque, digamos, esto yo lo vinculo con el desarrollo de la capacidad de abstracción, que es una segunda etapa dentro del proceso del conocimiento, ¿no? Es decir, primero lo que se hace es absorber conocimientos concretos y después los niños aprenden, o ya, digamos, en la segunda niñez, si tú quieres, empiezan a aprender lo que son conceptos abstractos como la solidaridad, el amor, incluso la defensa de la ecología. Pero lo que ocurre es que ahora, cuando llegan a esa segunda niñez, por usar un término, repito, ya tienen la información. ¿Por qué? Porque la literatura, las historias de la literatura, le permiten conocer a los niños esos conceptos sin conocerlos de manera abstracta. Entonces, un niño que lee un libro como Las aventuras de Sammy sabe perfectamente lo que es la defensa de la ecología sin saber específicamente lo que es la ecología, porque sabe que si no cuidamos lo que tenemos, puede desaparecer Surito. Si no cuidamos lo que tenemos, se seca el río. Si no cuidamos lo que tenemos, en fin, la tierra como la conocemos va a cambiar. Entonces, sí, yo valoro mucho lo que tú dices porque efectivamente creo que hay un cambio en el paradigma educativo de los niños. Sí, un poco hasta que regrese Raúl con su señal. Creo que la idea que nos estaba comentando es bastante clara, ¿no? De cómo efectivamente los niños tienen esa potencialidad primero, de lo que mencionaba Raúl, que era la abstracción. Y ayuda mucho cuando esta capacidad de abstracción que tienen los niños de por sí se relaciona con un buen texto, como es el caso de Las aventuras de Sammy, ¿no? Un texto descriptivo, un texto que tiene una trama lineal, consecutiva, pero eso ayuda mucho a la lectura de los pequeños lectores. Y acompañado con las ilustraciones que tú has trabajado, Roxana, que quería ahí complementar lo que comenta Fieta, que es el tema de que sí, efectivamente, hoy nos inunda mucho la digitalización. La ilustración digitalizada es algo con lo cual convivimos. Nosotros, yo soy parte de una editorial y trabajamos constantemente con ilustradores que dominan perfectamente el ámbito digital. Y tu libro es un refresco, ¿no? Volvió Raúl. Aquí estoy. Volvió Raúl. Bueno, termino la idea. No dije mucho más de lo que había dicho antes. Así que no, sí, y te entendimos perfecto. Estábamos completando un poco la idea que nos comentabas, Raúl, antes de que te fueras. Pero, nada, estaba complementando un poco lo que tú decías y también conversando un poco sobre el tema de la ilustración. Y quería cerrar la idea de que la ilustración de Roxana precisamente nos gustó mucho porque es ese respiro que se necesita dentro de esta industria en la cual casi todo es digital. Ya no existe mucho la ilustración a mano. Uno, porque es muy complicado, es costoso, es trabajoso y a veces es más difícil de conservarlo. Lo digital es mucho más rápido, es más rentable
¿no? Y facilita la producción. Entonces, Y tus nadie- ilustraciones dan ese respiro y esa calma dentro de toda esta industria. Y mira, qué increíble, porque sí he tenido tiempo, me ha sobrado tiempo. No me ha sobrado, no me ha sobrado. Hubiese querido todavía un poquito más. Y sin embargo, lo he tenido, pero es decir, por un tema tan triste, tan terrible, que nos ha afectado a todos tanto, como es la pandemia, también eso Claro. hizo que hubiera pues un tiempo que no hubiera tenido si mi vida hubiese continuado normal. Pero hay algo importantísimo. Yo creo mucho en la magia, en que nada ocurre por casualidad, y a veces uno se queja, ¿no? Y dice, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo no tuve tal oportunidad? Y de repente eso que no te pasó, que es en beneficio tuyo. O sea, vas a aprender algo, vas a ganar algo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y mi especialidad, hacia lo que yo quería especializarme, eran las artes gráficas. Y me gustaba el dibujo minucioso, ¿no? Y tenía grandes encontrones con Adolfo Winternitz, que era nuestro director en la Católica, porque no era Bellas Artes, sino Artes Plásticas, ¿no? En la Católica. Y entonces venía y cuando era la clase pintura, había que pintar con la brocha gorda y yo estaba siempre con mi pincelito en el detalle, y él venía y me arranchaba el pincel y me borraba y me decía, tienes que aprender y ser libre con el pincel. Y para mí, con mi personalidad, como que no iba, hacía lo que podía, pero digamos que aprendí y gracias a otro maestro extraordinario, mi maestro Claude Dietrich, de diseño gráfico, yo me dedicaba mucho a la caligrafía y en fin. Aprendí lo que era la disciplina, la paciencia infinita para hacer había unas cartulinas, tamaño normal, que teníamos que rellenar como si fuera un papel de regalo, tal cual, y el diseño tenía que ser mínimo y había que repetirlo todo. Eso nos tomaba todo el ciclo, ¿no? Pero ya no había vida, nadie tenía vida, y terminábamos 8:30 la clase, que era todos los días de la semana, y de ahí a terminar este dibujo, ¿no? Entonces, esa disciplina la tuve. ¿Y qué pasa? Aparece la computadora. Entonces fue como que, ¿para qué estudié yo todo esto? De pronto, mi trabajo, porque yo me salí de la universidad y empecé a trabajar como diseñadora gráfica y haciendo caligrafía y diseñando logotipos y todo en pluma, todo tinta, todo así. Ya no, porque ahora resulta que es baratísimo, pues con la computadora, y todos mis compañeros que no se fueron de la universidad tuvieron que aprender. Yo no aprendí nunca, y te consta, Raúl, que no he aprendido casi nada. Entonces, eso a mí me ha resultado extraordinario, porque yo he tenido que seguir dibujando, es mi manera de expresarme, así chiquito como a mí me gusta y con detalles mini que no le gustaban a Winternitz, pero a mí sí. Y ahí está, y en el libro me encantó que se dieran cuenta que hay montones de detalles. Y luego más adelante voy a hacer como en mis lecturas que voy a hacer para los niños en las librerías, un jueguito, ¿no? A ver si reconocen cuántas banderitas de Perú hay. Hay una piedra angular, la de los 12 ángulos, está escondida por ahí. Hay una serie de cositas que me gustaría que descubran. Las mariposas también son endémicas. No dibujé cualquiera, excepto una, que es un poco la bandera peruana. Todas las demás existen, ¿no? Y cada planta que está ahí, el árbol, es un queñual. Si hay las florcitas que comen, las tunas, en fin, los nombres son complicados, por eso no me lo sé. Cada cosita que está ahí existe y es de la región, es típico y único de donde están ellos. Entonces, va a ser bonito aprender, porque voy a seguir investigando con ellos, con los niños, haciéndoles ver todas estas maravillas que hay en nuestros Andes, o sea, el altiplano, la Puna, esos son lugares que siempre
me han fascinado, y me han causado una gran impresión en mí desde que era muy chica. Pues yo creo que empezabas diciendo que a veces cosas que todo sirve en esta vida. Es muy sorprendente porque cosas que habías dejado hace años de pronto se convierte en un tesoro, ¿no? Y en este caso, tal como lo estás contando, mucho más, Roxana, me parece excelente que nos hayas explicado que cada uno de los detalles está tan bien pensado. Yo creo que el conjunto deja sentir eso. Y entonces eso yo creo que le va a dar una vida mucho más larga a este libro, y bueno, aparte de lo que vaya a hacer, pero hablemos del presente. Este libro yo creo que va a tener una vida muy rica, muy intensa, porque tiene ese trabajo detrás que aunque no hayas estado haciendo sensación de él, se nota, ¿no? Y va a dar mucho, mucho de sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionan. Y bueno, esa es un poco la apuesta a la cual nosotros nos hemos sumergido, la cual queremos acompañarte, Roxana. La apuesta en la cual creímos desde un inicio, a la cual vamos a hacer para que nos vaya muy bien con el libro. Y no sé si ya que quieren hacer algunos comentarios finales, ya estamos con los tiempos, estamos terminando. No sé si quieran comentar algo adicional para ya ir cerrando esta presentación. Yo solo comentaría una cosa a partir de lo que dijo Roxana hace un momento. Ella, cuando habló del cambio a la computadora en el diseño, me hizo recordar a lo que ocurrió con el arte cuando apareció la fotografía, ¿no? Es decir, la fotografía revoluciona el arte porque hace que los artistas comprendan que ellos no iban a poder reproducir la realidad con la misma fidelidad con la que lo hacía la tecnología. Entonces aparecen pintores como Turner, por ejemplo, que comprenden que el camino que tiene que seguir el arte es otro, ¿no? Y es muy interesante porque lo que yo siento es que al defender esas raíces previas a la computadora, analógicas, digamos, Roxana, digamos, es capaz de ofrecer algo absolutamente novedoso en el mundo moderno, ¿no? Distinto, diferente, mucho más cálido, mucho más personal. Y yo creo que esto es también una de las cosas que hay que celebrar del libro. Ay, gracias, Raúl y Fieta, sí. Yo no sé, estoy feliz de que aprecien eso, porque mucha gente me decía, pero ¿por qué te pasas tantas horas si eso lo puedes hacer más fácil en la computadora? Bueno, yo no, primero que no sé usarla y tampoco me gusta. Y me gusta siempre estar dibujando cosas, ¿no? Con el lápiz, el lapicero, lo que sea. Y bueno, yo solo puedo decir que estoy inmensamente agradecida por esta oportunidad maravillosa que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, que me ha dado mi familia, que me apoya tanto, hasta Lucho, mi marido, lo tengo que mencionar porque si no, me decía, ahí estás, ¿cuándo me vas a hacer caso? Tú que estás con tus roedores. Pero la verdad es que me tomaba, o sea, la vida hacer los dibujos. Luego se quedó varado el pobre durante 5 meses por la pandemia en República Dominicana y bueno, tuve más tiempo, ¿no? Pero yo sé que esto, tuve que retraerme mucho, encerrarme, no participar de muchas cosas, entonces estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron, me ayudaron a hacer esto una realidad. Y a mis hijos, por siempre decirme, tú puedes, mamá, porque sí, también hay el tema de la autoestima, del ser yo capaz, sí, me lo dice porque es mi hijo, ¿me entiendes? Es como, es bien difícil creer en uno mismo y ser valiente, y creo que eso es un poquito lo que tiene también Sammy, ¿no? Aunque él se siente que puede todo, él tiene esa personalidad que yo hubiese querido tener, como que se cree lo máximo. No, yo no. Entonces, a mí me costó creérmelo, me costó
y tuve, por eso, insisto, el apoyo de mi familia, que fue fundamental, y retomé esa confianza en mí misma a una edad en que me siento, que tengo mucho más que decir, y bueno, con todo el tiempo del mundo y con una libertad tremenda que agradezco a la editorial. ¿Qué puedo decir? Me han apoyado tanto, me han dado esta oportunidad extraordinaria, no me han dicho esto, no, nada, era ay, qué lindo, y ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo puedo agradecer? Y para el texto, ayudándome a recortar, como yo les digo, siempre empiezo a hablar, bueno, así escribo, entonces entendí lo que significa ser editor y lo aprecio y valoro y agradezco inmensamente a Johan Page, a nuestra Anita Loli, que fue una pena, pero se fue de este mundo cuando estaba en el proceso y eso fue un golpe muy fuerte. Bueno, ¿qué te puedo decir? Jerónimo, no tengo palabras. Y luego también quisiera mencionar a algunas personas como mi profesor de perspectiva de la católica, a quien llamé porque tenía unas dudas y unas discusiones con mi hijo Mateo, que me decía, sí, la sombra no cae para ese lado, o debe ser así o así. Yo estaba convencida que estaba en lo correcto y lo llamé. Entonces, he recuperado contactos también del pasado. O sea, el libro es mucho más que lo que uno ve ahí. Para mí es como que se hubiera abierto no una ventana, es dos puertas inmensas abiertas a un futuro maravilloso, lleno de promesas, de ilusión, de gente amiga que recupero, en fin, y compartir encima toda esta alegría con un público, bueno, es lo mejor que puede haber. Sí, definitivamente, Roxana. Qué bueno que sientas realmente toda esa necesidad de expresar, porque para eso están los libros, para eso está la literatura, porque hay alguien que necesita expresar y hay también otras personas que necesitan alimentar. Sí, y me faltó Fiorella, felicitarte Libros. porque tú entraste y te encontraste con una cosa ya grande ahí y lo quedaste muy bien, si es la palabra correcta, no sé, pero tomaste el proyecto y mira a lo que has llegado. Estoy encantada con todo, la Me diagramación, alegra. además cosa. Estoy muy agradecida, Fiorella, de verdad. Gracias. Me alegra, Roxana. No, para mí ha sido todo un placer. Bien, entonces, sí. ¿Algún comentario adicional ya para ir cerrando? Raúl Fieta. Bueno, simplemente decir que es una sorpresa y que me alegro mucho de que Roxana sienta que se le han abierto esas puertas, porque yo creo que su trabajo merece mucho respeto, que no es una afición, sino que es algo que yo creo que puede tener no solo su futuro, sino una compensación para ella, y como una mujer que se reinventa, merece todo el respeto y el tiempo para hacer lo que quiera. Correcto. Yo te agradezco mucho y a Raúl, que están los dos, uno en México y Fieta en España, y no sé, sus horarios, sus actividades han hecho este espacio, sobre todo Raúl, que sé que está ahorita en la Feria de Guadalajara, no sé cómo ha hecho magia para poder estar presente. Te agradezco inmensamente, de verdad que un lujo contar con ustedes, estoy orgullosísima, de verdad, gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Roxana, gracias a Fieta, gracias a Raúl, que efectivamente estamos en lugares diferentes y eso a veces nos complica un poco el tema de conexión y los horarios, como bien dices, pero el cariño está, Roxana, y las ganas de que este libro
ya esté colocado en el mercado, que ya los niños y niñas puedan acercarse ahí, es algo a lo cual nosotros estamos súper contentos. Muchísimas gracias a todos. Sí, ya está en todas las librerías. También va a contar con una edición digital, así es que una edición ebook va a estar en todas las plataformas digitales, así es que el libro también lo pueden adquirir no solamente en Perú, bueno, en Perú el libro físico, pero el resto del mundo en ebook, ¿no? En libro digital. Y que además, también es la nueva forma de llegar a los lectores. Sí. Claro, y lo pueden pedir por Buscalibre, tengo entendido, También. O sea que sí llegará a todas partes del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Extraordinario. Así es. Entonces, nada, muchísimas gracias, Fieta, muchísimas gracias, Raúl. Roxana, muchísimas gracias por la confianza, por el trabajo que se ha hecho. El resultado está fantástico, el libro está hermoso. Así es que veremos cómo nos va y veremos qué sucede más adelante. Tal vez las aventuras de Sammy se conviertan en más aventuras. Esperemos que así sea. Muchas gracias por estar aquí y cómplices. Así es. Gracias. Gracias a todos. Gracias de verdad, de corazón. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. ¿Te gustaría ser parte de una comunidad que apoya la diversidad, creativa y curiosa como el cerebro de un niño, que innova buscando las mejores historias? Generosa, universal e inspiradora porque está formada por personas únicas como tú.